Hola a todos, soy Javier Oliete. También, como Rodrigo, soy una pequeña unidad dentro de una gran empresa de comunicación. Yo soy el director de NeoGilby, que como NeoGilby intenta ser algo diferente y algo más metido en lo que es una comunicación más, si queréis, 2.0, más de medios digitales. Y si Rodrigo, igual que Rodrigo, tengo ansiedad, él tenía ansiedad, yo multiplicado por 3. Porque me voy a poner en la presentación y de repente veo esta noticia. Los políticos en general están muy lejos de la población. Pero ya esto, o sea, con lo que nos está cayendo, y dicen que va a haber un partido anti-PowerPoint. ¿Cuántos de vosotros hace PowerPoints al cabo de su trabajo? Por favor, levantar la mano, que no me sienta solo. O sea, el nivel de ansiedad que me ha entrado con esta noticia, pues podéis imaginar que es alta. Y digo, hombre, si a un político se le pone entre ceja y ceja algo, chico, ponte las pilas y cambia, porque a lo mejor te va a tocar cambiar de trabajo. Con lo cual lo que he hecho ha sido empezar bueno, ¿y cómo hago esto yo sin un PowerPoint? Pues aplicando toda la tecnología que he podido. Vamos a ver si todos los convertidores me van bien, porque si no vamos a tener un problema. Vamos a ver. Este debería entrar. Y si no, vamos a tener un problema, porque toda la presentación... No, está, que yo esto lo he visto que se puede hacer porque lo he venido aquí y luego lo veía, Juro que lo veía. Ah, perdona, que vamos a hacer una cosa. No nos pongamos nerviosos y cerremos todas las aplicaciones y volvamos a abrir. Esto es lo que tiene el directo, Claro, no tener PowerPoint. Vamos a ver si ahora lo coge. Debería... A ver... Joder. Ah, sí, vale. Vale. No, este tiene que ir. Y si no, lo vamos a hacer con otro, que hay recursos. Vale, vamos a ver. Joder. Pues mirar, vamos a utilizar... Ahí. Mirar. Vamos a ver que si se queda. ¿Sabéis lo que es esto? Una sombra. ¿Sabéis de quién es? De un gigante. De un gigante. Esta sombra es la de Pablo. Vamos a ver si conseguimos pasar y ver la siguiente. No. Pues Pablo tiene 5 años. Y lo que más le gusta es que cuando andamos por la calle y el sol del atardecer, ponerse al lado mío, un poquito más adelantado y decir, mira papá, soy mucho más alto que tú. Y lo que ocurre en Internet es exactamente esto, que lo que proyectamos no es nuestra imagen, es una sombra nuestra. Es algo que cuando se proyecta en base a lo que dicen los demás de nosotros, lo que hacemos en Internet. Hay grandísimas empresas con enormes edificios que su proyección, su sombra en Internet, es nula. ¿Por qué? Porque no se han adaptado al medio. ¿Y cómo podemos ver esta proyección? Lo que vamos a ver ahora, bueno, es... Perdonad, que ahora ya me tengo que adaptar con la tecnología a los nuevos...
Vamos a ver si esto lo veis ahora, ¿no? Exacto. ¿Veis el mundo? ¿Sí? ¿Lo veis, no? Pues lo que hacemos normalmente es intentar proyectar la sombra en este mundo. Y estamos hablando del ICEX y estamos hablando de cómo proyectamos nuestra imagen de marca o nuestra empresa en el mundo. Pues normalmente lo que haríamos sería, necesitaría que apagáramos la luz que me han dicho que le iban a apagar, ¿no? Vamos a ver si no... Sí, bueno, no hace falta, mirar. Esta es la sombra que llegamos a proyectar, ¿no? Podemos proyectar esta. Perfecto. Si somos una empresa lejanos a Internet, lo que nos ocurre es que lo ponemos en vertical. Es decir, estamos muy lejos del medio. Cuanto más nos acercamos al medio, cuanto más comprendemos el medio, cuanto más nos acercamos a lo que los usuarios hacen en Internet, lo que hace es que la luz nos impacta desde otro lado, mucho más cerca. Y lo que conseguimos es proyectar nuestra sombra mucho más lejos. Quiere decir que lo que tengo que hacer es entender el medio lo más que pueda. Y a mí no me gusta este mapa. Vamos a cambiarlo por este. He hecho un poquito de cambio, porque este sí que es un mapa semántico, ¿a que sí? Este es un mapa que nos... Vamos, imaginaros que tenemos a Cuba al lado de los gallegos, que le llamamos siempre a los gallegos, ¿no? Y que tenemos más cerquita a Hispanoamérica. Si es que la ontología, como hablábamos antes, la semántica, nos mueve a que nuestro país, la capacidad que tenemos de expandirnos, está aquí. Sí, tiene que... Esto es por no interaccionar. Vale. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Volvamos otra vez con nuestra sombra. Vale. Pues si la ponemos aquí, nos es, con dos idiomas, con la ontología de dos idiomas, acercarnos muchísimo más a países que tenemos prácticamente 500 millones a nuestro alrededor. 500 millones de potenciales consumidores y clientes. Con lo cual, quiere decir que lo que tenemos que hacer son dos cosas. Es crear, ¿vale? Y ahora no lo vamos a poder ver, y esto sí que me sabe mal. Pero crear nuestra propia sombra. Mirad, ayer, para aquellos que piensen que la sombra no es negocio. Ahora, Julio, os podéis imaginar la playa. Todos estamos pensando en la playa. Yo he ido a mi playa habitual y he llegado... y está todo lleno de sombrillas. Era mi playa y ahora está un negocio de sombras. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora es, con estas empresas, alquilar sombra, alquilar espacio de atención para nuestra marca. La sombra, lo que es el reflejo de nuestra marca, lo hemos estado alquilando a empresas de audiencia. Esa sombra la tenían... porque tenían mucha audiencia, ciertos medios. Y hemos alquilado Ahora lo que ocurre es que, y no podemos ver las imágenes, lo que ocurre es que esa propia sombra me la puedo hacer yo. Yo puedo crearme mi propia sombra. Ya estamos viendo empresas que están siendo sus propios medios, generan su propio medio. Son su propio medio. Ya cada vez necesitan de menos medios. Y están proyectando una gran sombra digital. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos, entonces, si hemos visto, y ahora seguimos con el experimento, si hemos visto, perdonad, que lo que tenemos que crear es una gran sombra, lo que vamos a hacer es, bueno, ¿y cómo creo esta sombra? No es una cuestión de montar una sombrilla, ¿no? Es una cuestión de montar algo orgánico, que hemos dicho, que lo decía antes Rodrigo, crear un crecimiento orgánico. ¿Cómo vamos a hacer este crecimiento orgánico? Vamos a cambiar otra vez. Y vamos a irnos. Esto de no tener PowerPoint es un verdadero trabajazo, ¿eh? Yo no sé si va a ser la primera y la última vez que hago una presentación, ¿vale? Pero vamos a ver si esto ya definitivamente nos funciona, porque si este no funciona tenemos un problema. Y me viene...
sí que funciona. Mirad, lo primero de todo, para crear y plantar un árbol que nos genere sombra, lo primero que hay que hacer es buscar un buen terreno, un terreno fértil. ¿Sabéis lo que es un terreno fértil en Internet? Lo han dicho, una ontología, una semántica. Lo primero que vamos a hacer, entonces, es, bueno, ¿cómo construyo mi terreno? Mi terreno tiene que tener, perdonad porque este no se va a ver para vosotros. Vale, aquí sí. Mi terreno tiene que ser un terreno, ¿vale?, que sea fértil. Los terrenos fértiles, ¿quién os lo da? La semántica. ¿Qué es la semántica? Pues si tengo que elegir un terreno fértil, antes elijo el fútbol que el golf. ¿Lo comprendéis? Es decir, la semántica, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es volúmenes de búsqueda. Tiene volúmenes. Y donde vuestras pymes tienen que buscar son esos volúmenes. Porque si voy a lanzar un producto, tendré que saber si la gente los utiliza, si pregunta, ¿qué es lo que pregunta? ¿Por qué voy a hablar de cosas que solo las entiendo yo? Lo que tengo que ver es qué es lo que la gente pregunta, qué es lo que la gente busca. Y entonces voy a plantarlo ahí, porque ahí es más fértil que yo pueda generar contenido. Esos volúmenes lo que tienen es, a su vez, unas opiniones. Perdona, porque esto funciona fatal. Ostras, sobre las opiniones. Antes no teníamos opiniones. Antes lanzábamos productos y me importa tres narices lo que piense la otra persona. No, es que ahora cada una de las opiniones enriquece los contenidos que yo puedo hacer. Oye, ¿y esto de las opiniones y de... ¿en qué se traduce? Pues, chicos, de lo que viven las plantas. Esto termina siendo... Perdonad. Vamos a hacerlo así. Esto termina siendo lo que tiene el terreno. ¿El terreno qué tiene? Elementos básicos. ¿Y cuáles son esos elementos básicos? Pues en Internet lo que son elementos básicos son los unos y los ceros, es decir, la información con la cual yo necesito. Cuanto más elementos tiene ese terreno, pues entonces más productivo puede ser mi campo. Ya tengo elegido el terreno tiene que ser fértil y me he obcecado, me he mirado que el terreno donde yo voy a lanzarlo tiene grandes volúmenes. Nosotros, por ejemplo, para creatividad, lo que buscamos son grandes, digamos, olas, grandes conversaciones, porque es fácil implementar cualquier cosa. A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, lo que vamos a hacer es hacer crecer algo que muy estructurado, algo que básicamente es el tronco. Pero vamos a hacerlo con otro. Esto es complicado. Yo creo que la próxima vez os juro que pondré con un keynote. ¿Y qué es? Pues como siempre hemos dicho, el tronco de todas las cosas. ¿Qué es el tronco de todas las cosas? Lo decía Brian, es la Unique Selling Proposition, es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú vas a ofrecer? ¿Qué es lo que necesita el usuario que tú tienes? ¿En qué te vas a diferenciar? ¿Cuál es tu proposición de marca? Él decía Brand Proposal. ¿Cuál es tu proposición? En una proposición, cuando somos una pyme, tiene que ser una proposición única que nos vayan a encontrar. Porque os digo una cosa, lo principal, y cuando no tenemos los presupuestos que normalmente las agencias trabajamos para grandes marcas, ¿cuántos de vosotros trabaja en una empresa de más de 5.000 empleados? 2, 3. ¿Cuántos trabajan en una empresa de 2.000 empleados? ¿Cuántos trabajan en una empresa de menos de 1.000 empleados? O sea, sí, que normalmente las agencias, Brian, nosotros, estamos hablando a un público que generalmente no tiene los recursos que tienen nuestros clientes. Telefónica, Santander, y estamos poniendo ejemplos y os estamos poniendo encima de la mesa
acciones que muchas veces son poco trasladables a nuestro día a día, muy poco trasladables. Con lo cual, estas pequeñas acciones lo que intentan ser, y más en el ICEX, es para aquellas que son pymes y lo que pueden hacer es implementarlas rápida y, digamos, fácilmente, con los presupuestos asumibles. Con lo cual, ese tronco que vamos a hacer ahora, o lo que vamos a hacer crecer ahora, es el que sostiene... perdonad. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a colgar de este tronco? Pues, para hacer buena sombra, lo que vamos a tener que hacer es crear una buena copa. Y la buena copa la vamos a montar sobre 5. Rodrigo lo ha dicho y Brian también. Y son algo muy sencillo, algo muy básico. Las 5 Ws. Vamos entonces a trabajar la primera. Mirad, nosotros cuando lanzábamos el e-commerce, muchas veces cuando lanzábamos una tienda online, empezábamos a coger toda la base de datos de productos. Y empezábamos y nos dábamos cuenta que la base de productos empezaba por referencia 357, camiseta, manga corta, color estampado. Perdonad, eso nadie lo busca. Nadie busca la referencia, nadie busca... Entonces, lo que nos dimos cuenta con una marca como Custo o como otras marcas era que la gente buscaba las zapatillas o las camisas que había llevado alguien. Con lo cual, nos dimos cuenta en que en la base de datos de producto lo que teníamos que explicar era muchas más cosas, contar muchas más cosas de los productos que nosotros teníamos. A lo que digo es que entonces aquí en el qué es lo que yo hago, qué es lo que yo tengo, qué es lo que me van a buscar a mí, qué es lo que tengo que buscar cuáles son las cosas que la gente busca por mí. Y para mí esto es obviamente los buscadores, pero entonces lo que tengo que hacer es obviamente en el SEO, obviamente en SEM, y en países que no sé quién lo habéis dicho ahora hace poco, en países como Argentina, Perú, México, no se busca como buscamos los españoles. Hay montones de diferenciaciones. En el sector hotelero, por ejemplo, no tiene nada que ver. Y el sector de turismo, que alguien trabajaba en la empresa de turismo, hay que saber cuál es la ontología que trabaja cada uno de los países. Como ese contenido nosotros no lo vamos a poder hacer en SEO, lo siento mucho, tenemos que utilizar el SEM. ¿Por qué? Porque no soy capaz de tener toda esa ontología metida en un idioma con 10 variables. Quien diga que, como Brian, que la gente no busca o lo que la gente se deja recomendar, pues lo siento, es que sigue siendo uno de los principales ingresos y más rápidos. ¿Y sabéis lo que os digo directamente? Es que el social media, y nosotros estamos en la empresa de social media, para una empresa, una pyme, mañana tiene que pagar las nóminas. Y lo que tiene que hacer es, sobre todo, mañana conseguir ese tráfico. Y ese tráfico cualificado dentro del funnel. Con lo cual, sería incapaz en una presentación del ICEX no ponerlo encima de la mesa como lo primero y más importante. Segundo sería el dónde. Este árbol me va a salir... Vamos a ponerlo aquí. El dónde. Si estamos ahora exportando y estamos buscando es dónde están los futuros compradores que tienen que comprarnos a nuestro website que está en España. ¿Dónde están esos consumidores? ¿Dónde están esos usuarios? Con la información que hemos visto de las escuchas, podemos saber mucho. Nosotros cuando lanzamos, por ejemplo, cualquier website, en Analytics, todos te empiezan a decir cuáles son las visitas que tienes de IPs distintas. Y empiezas a tener la información por cada uno de los países. ¿En qué países vas a empezar a comercializar externamente? Ya te lo está diciendo los Analytics, en donde empiezas a tener más visitas. ¿Qué es lo que yo haría acto seguido? Y os lo digo porque comercializamos vuelos online. No darle, o perdonar, no convertirme en un yonki. Y dirás, ¿cómo no convertirme en un yonki? Sí, el SEM, los buscadores, te convierten en un yonki. ¿Por qué? Porque dependes de las ventas directamente de un buscador. Ahora existen otras técnicas
y los podéis y tener a vuestro alcance de hacer imagen de marca con display. Y quien diga que el banner ha muerto es porque no lo está utilizando. Porque en el display ha crecido este año más de un 18% y hay cosas que si tú no haces display la gente no te va a conocer, no tiene la capacidad de buscarte. Por cierto, display lo pongo aquí, pero no hay nada que mejor funcione también y ayudar en lo que es el display en mobile y el display en social. Display social es cierto, no tiene el click-through que pueden tener los AdWords, pero lo que te ayuda es tener una presencia y un reconocimiento en la audiencia que tú quieres. Google, el buscador, es genérico, es universal, no segmenta. Puedes lanzar una campaña de display de tu marca única y exclusivamente a cada uno de los países a los que queréis exportar. Por país, por segmento. Y es, por ahora, bastante barato. No tienes el clic, lo que tienes es presencia. Las visitas te vendrán por los buscadores. La visita vendrá por el buscador. Pero la imagen de marca y la habréis conseguido a través de, voy a poner display ads, display social. Vamos a seguir nuestro... Vamos a ver entonces cómo quiero que me encuentren. Aquí vamos a poner el cómo, con lo que yo había enseñado en esto. En el cómo tenemos cientos de oportunidades. Muchas veces cuando estamos hablando del cómo, estamos hablando de nuestro website y estamos hablando de nuestro contenido. Si verdaderamente, y os pongo un ejemplo como el de Barack Obama, en Barack Obama el contenido se distribuía por 200.000 sitios. La gente no iba a myBarackObama.com, ¿no? Se distribuía en 200.000 sitios. ¿Sabéis por qué? Porque lo había descompuesto. ¿Qué había hecho? Diferentes contenidos. Había hecho vídeo. Había hecho HTMLs. Había hecho post. Había hecho banners de distribución. Tenía diferentes píldoras de contenido capaces de distribuirse en toda la red. No penséis que vuestros clientes van a venir a vuestro sitio directamente a compraros. Es como pensar que para coger una línea de telefónica tienes que ir al distrito C a comprarte una línea telefónica. No. La base, y por eso estamos haciendo todas estas cosas, es que Internet, la base fundamental es que es poco de muchos. Poco de muchos, con lo cual un pino que da muchísima sombra, todas sus hojas son millones de pequeñas hojitas las que están arriba de la copa. Si en vuestra estrategia digital no tenéis millones de pinoches encima, arriba lo que no vais a conseguir, ni mucho menos, es esa sombra. El cuándo. Para mí el cuándo, o para nosotros el cuándo, son tres cosas muy sencillas y muy simples. Y es, dependiendo de cuándo, en qué forma estás. ¿Estás de pie, sentado o tumbado? Y diréis, ¿por qué el cuándo es? Porque la información que tú asumes y que puedes llegar a consumir es muy distinta cuando estás de pie y estás aquí, cuando estás sentado y estás en un ordenador o cuando estás tumbado y estás viendo la televisión. Ese contenido, hoy en día estamos trasladándolo muchas veces desde el website hasta el móvil. Es imposible. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir hacer contenido para el website, para el móvil, el web o para la televisión? Y en el último, y aquí ya veo que es el por qué. ¿Por qué te compran los consumidores? ¿Por qué lo hacen? Este sí que es social. La razón por la que te compran, las razones son las que explican en todos los perfiles sociales. Los clientes no tenemos, los fabricantes, las marcas no tenemos ni idea de por qué nos compran.
hay 200.000 razones por las cuales nos compran. 200.000 y todas distintas. Las razones por las que nos compran son las que yo particularmente considero engagement. Eso sí que es engagement. Cuando alguien verbaliza por qué me compra y por qué no me compra, y entonces lo verbaliza, puedo optimizarlo. Con lo cual aquí sí que pondría, pues desde Google+, que ahora se ha puesto de moda, como Facebook, como Twitter, y nosotros lo utilizamos, ese engagement para saber los porqués. Bueno, ya tenemos aquí nuestro árbol. Seguro que cualquiera de vosotros puede poner una rama más, poner más pinocha arriba, pero hay dos cosas fundamentales. Y es que, uno, para construir un poco de muchos, tienes que hacer 200.000 acciones distintas. Y no es fácil. Y Internet cada vez se complica más y cada vez necesitas de más recursos. Y dos, es que si cada uno de vosotros empezamos por el final, empezamos por los porqués y nos olvidamos de la parte del principio, lo que estás intentando es hacer una acción de expansión con únicamente pocos, porque es al fin y al cabo el 10%, el 1% de todos los posibles clientes que puedas tener. Con lo cual entiendo que lo que tenemos que llegar para esa posible expansión internacional es llegar a la mayor audiencia posible. Y nada más, prometo la próxima vez hacerlo en Keynote porque es un suplicio. Es un suplicio.